se muestra la relación entre el diámetro de una tubería por la que se desagua un tanque y el tiempo que tarda en vaciarse. Inciso A nos pide completa la tabla. Inciso B nos pide explica si las magnitudes son inversamente proporcionales. E inciso C determine el tiempo que tardará en vaciarse una tubería de 6 pulgadas de diámetro. Bien, vamos a colocar esta tabla que nos dan, que tenemos allá dos filas, una de diámetro en pulgadas y la otra del tiempo correspondiente en segundos. Bien, tenemos aquí el diámetro en pulgadas y el tiempo en segundos. Tenemos media pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas y 3 pulgadas. En base a esto, tenemos primero que relacionar que cuando hablamos que hay un diámetro de 2,5 pulgadas, tardaría un tiempo de 80 segundos en vaciar el tanque. Para poder hacer esto, primero tenemos que determinar si se trata de una proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Observando esos datos, ¿me podrían decir qué tipo de proporcionalidad se trataría? Directa, ¿no? No. Inversa. Es inversa. ¿Por qué razón es inversa? Porque mientras el diámetro vaya aumentando, el tiempo de vaciado debe ser menor. Es decir, cuando el diámetro es de media pulgada, el tiempo debe ser mucho mayor al de cuando es 2,5. ¿Sí? Entonces hablamos de una proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cómo vamos a ir determinando los valores de cada una de los diámetros de la tubería? En este caso, que tenemos para el primer valor de media pulgada, haremos la siguiente operación. Bien, sabemos que un diámetro de media pulgada nos da X tiempo y el diámetro de 2,5 pulgadas nos da un tiempo de 80 segundos.
Bien, este símbolo in es de pulgadas, este es de segundos. S, minúsculo. Ahora, ¿cómo vamos a efectuar la determinación de X? Bien, sería haciendo la siguiente operación. Como se trata de proporcionalidad inversa, sería multiplicar primero 2,5 pulgadas por 80 segundos entre media pulgada. Es decir, sería la operación de 2.5 por 80 entre 0.5. Haciendo la operación, les debe dar un resultado de 400 segundos. Después, para el siguiente caso, el de 1 pulgada, ¿qué va a suceder? Si lo podemos ya resolver con razonamiento, igual es válido. Si aquí me está llevando un tiempo de 400, en este caso, si se amplía a 1 pulgada, el tiempo debe ser la mitad, es decir, debe ser 200. ¿Sí? Vamos a ver si se cumple la relación. Ahora tendríamos, para el caso de 1 pulgada, entonces sería 2.5, vamos a ver si nos da 2.5 por 80 entre 1. Efectivamente nos da 200. ¿Sí? Quedaría el otro caso, sería 2.5 por 80 entre 1. Eso nos da, aquí fue 400, aquí fue 200. Después, para el otro caso, tengamos 2 pulgadas, sería nuevamente 2.5 por 80, pero ahora dividido entre 2. Eso nos daría 100. Después, cuando sea 3 pulgadas, sería 2.5 por 80 entre 3. Nos daría 66.67. Redondeado. Y así queda ya completa esta tabla. Esos eran los valores que nos debería de completar esos datos. Ahora, la pregunta en el inciso A era completar la tabla. En el inciso B explica si las magnitudes son inversamente proporcionales. Y esto conlleva lo que comentábamos. Si en este caso el diámetro disminuye, no, aumenta, el tiempo disminuye. Y por lo tanto podemos decir que efectivamente se trata de una proporcionalidad inversa. Y en el inciso C nos preguntan, determina el tiempo que tardará en vaciarse una tubería de 6 pulgadas de diámetro.
Si ahora el valor es 6 pulgadas, tendríamos que multiplicar 2.5 por 80, pero ahora dividirlo entre 6. Y eso nos daría 33 segundos. Ese sería nuestro inciso C. Es decir, sería el doble de las pulgadas que tenemos aquí de 3. Por lo tanto, sería la mitad de este tiempo. 33.33. Bien, ¿alguna duda? Así quedaría la solución para este caso. ¿Alguien tiene alguna otra duda con algún otro ejercicio? Yo tengo una duda ¿Sí? Dígame. con el 4. Ejercicio número 4, ¿correcto? Vamos a explicarlo. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces con el número 4. Bien, el ejercicio número 4 nos menciona en su enunciado lo siguiente. Por cada 5 libras de peso de una persona, aproximadamente 2 libras son de músculo. Calcular cuánto pesa el músculo de un niño de 45 libras, 62 libras y 85 libras. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que podemos organizar esta información en forma tabular para poder manejarlo de una mejor forma. Tenemos primero que relacionar las 5 libras de peso con 2 libras de músculo. We are going to assign this address to PC2. We can see this is the second subnet address, and in the second subnet, first user IP address, we are going to use as a default gateway. So we are coming to PC2. Here is our IP address, and the subnet mask is set to 55.128. And default gateway is 139. Now we are going to set IP. En 18.9. Bien, entonces comenzamos a colocar los valores que nos solicitan. Tenemos para 45 libras, 62 libras, 45, 62 y 85 libras. Bien, son estos valores con los cuales debemos de trabajar. ¿De qué forma vamos a establecer nuestra proporcionalidad? Tenemos que determinar, en este caso yo sé que va a ser una proporcionalidad directa, porque van a aumentar tanto el peso como la cantidad de músculo. Entonces son 45 por 2
dividido entre 5. Ese primer valor nos daría 18. Muy bien, 18 libras. El segundo valor se obtendría otra vez, sería 62 por 2 entre 5. ¿Cuánto nos da? 24.8. 24.8. Muy bien. Y el último valor sería 85 por 2 entre 5. Y ese nos da 34. muy bien, 34 libras. Perfecto. Y ya queda calculado el peso del músculo para los casos que nos solicitan en el ejercicio 4. ¿Alguien tiene alguna otra duda en algún otro ejercicio que quisieran que revisáramos? ¿Todo claro en esta El parte? 8. El número 8. Vamos a revisar el número 8. Bien, el número 8 nos dice lo siguiente. Santiago dispone de 100 Maestro, pesos. una pregunta. Sí, adelante. Creo que lo que está mal es cómo está expresado acá, porque el precio, Allá abajito dice 12,000 y debe ser 120,000 del total. Sí, eso sí, decía. también precio por pantalón y no debería poner Debe ser el presupuesto. precio por los pantalones prácticamente. Y ahorita vamos a cambiarlo para que vean cómo queda. Bien, nos decía ya, Santiago dispone de 120,000 pesos para comprar algunos pantalones. Al llegar al almacén observa que hay pantalones de 4,800, 5,000, 6,000, 8,000 y 10,000 pesos. Completa la tabla para saber cuántos pantalones podría llevar de una sola clase. Tenemos que organizar esta tabla, ¿sí? Como mencionaban hace un momento, es correcto. La cantidad debe ser 120,000, no 12,000. Vamos a colocar, y también podemos cambiar esas descripciones de las filas para que sea lo más claro posible. Maestro, ¿no sería al revés precio por pantalón con precio? Precio, aquí, Sí, precio por pantalón. Muy bien. porque el precio no sería el final y el precio por cada uno de los pantalones sería diferente. Vamos a ponerle precio por, vamos a poner aquí, O total. total. Ajá, vamos a poner el total para que sea el total, para que sea más claro. Entonces, tenemos allá que para 25 son 1, 2, 3, 4, falta uno más. Aquí está. Primer valor con el cual vamos a trabajar, nos dice ya que tenemos 25 pantalones
costando cada uno de ellos 4,800 pesos. Y eso nos daría 120,000. Es decir, si multiplicamos estas dos cantidades, nos darían un total de 120,000 pesos. Para la segunda columna, trabajaríamos con un precio de 5,000 pesos. Y tenemos acá 120,000. ¿Qué operación podemos realizar para sacar el número de pantalones? A ver, alguien que nos comente. Dividir. ¿Qué dividimos? 5,000 Trust entre for 120,000. Ajá, 120,000 entre 5,000. muy bien. ¿Y cuánto nos da 120,000 entre 5,000? 24. ¿Cuánto? 24. 24. Muy bien. Entonces aquí tenemos el primer resultado. Son 24 pantalones. Vamos ahora con el siguiente precio. Ahora sería cuando cuestan 6,000. También seguimos teniendo un total de 120,000. Ahora, dividirán 120,000 entre 6,000. ¿Cuál sería el resultado? 20. Muy bien, 20. Después, cuando cuestan 8,000 pesos. Caro es ese pantalón. Muy caro, de verdad yo no lo compraría. 8,000 pesos por un pantalón es excesivo. A ver, 120,000 entre 8,000. 15. Serían 15 pantalones. Y ya el último, que son de 10,000. Llegaría, pues, 12, ¿verdad? Y así ya queda completa nuestra tabla. Vemos que se trata de una proporcionalidad directa, pero vean, aquí es directa. En esta parte, ¿sí? Pero ¿qué sucedió aquí? El número de pantalones fue disminuyendo. Aquí fue aumentando. Y entonces es una proporcionalidad de tipo inversa. Y haciendo un análisis de la situación, pues vemos allá que el número de pantalones va a ir decreciendo y el precio por pantalón fue en un aumento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda con algún otro ejercicio para poder concluir esta retroalimentación? Con el ejercicio 9. 9, muy bien, vamos a checarlo. Y en el ejercicio 9, nos habla de lo siguiente. En una clase, no, perdón, en la clase de Juan, 15 estudiantes deciden hacer una excursión y compran comida suficiente para 10 días. Inciso A, si solo pueden ir 10 estudiantes, ¿podrían quedarse más días? Justifica tu respuesta. Inciso B, completa la siguiente tabla y determina cuántos días más pueden quedarse en excursión si solo van 5 estudiantes. Y una respuesta final después de la tabla dice, si solo van 8 estudiantes, ¿para cuántos días alcanzará la comida? Lo primero que tenemos que hacer es completar esa tabla, entendiendo que se va a tratar de una proporcionalidad inversa. Vamos a anotar la tabla. Así nos quedaría. Tenemos allá 3 columnas
La primera es número de estudiantes. La segunda, número de días. Y nuestro producto disponible. Bien, tenemos aquí en esta tabla que si asisten 15 estudiantes a la excursión, la comida disponible sería para 10 días. Aquí nos ponen un producto, 15 por 10 son 150. Ahora, ¿qué va a suceder? Si los días van, si los estudiantes van disminuyendo, el número de días en los cuales van a poder estar en la excursión debe ir aumentando. Por lo tanto, es una proporcionalidad inversa. ¿De qué forma la vamos a resolver? Primero que nada, tendríamos que, por ejemplo, multiplicar 10 por 15, vamos a ver acá, quedaría así. Tenemos, vamos a poner aquí, son 15 estudiantes. Nos dan 10 días. Si ahora esto se reduce a 10 estudiantes, ¿cuántos días serán? La operación a efectuar sería 10 por 15, no, 15 por 10 entre 10. 15. Es decir, nos quedaría un total de 15 días. Serían 15. Y sigue siendo la misma cantidad, 150 de producto. Ahora, si vamos a tener 8 estudiantes, entonces sería 8 de 15. Sería 15 por 10 entre 8. $18.75. Nos daría 18.75. Estaríamos casi 19 días. Nuevamente, si multiplicamos, nos da 150. Después, tenemos acá 5 días. 5 estudiantes, perdón. 5 estudiantes. Ahora son 5. Sería 15 por 10. Entre 5. Nos darían 30 días. Y nuevamente son 150. Entonces ya podemos resolver los incisos. El inciso A ya está resuelto en esta tabla. Inciso B nos pregunta, explica si las magnitudes son inversamente proporcionales. Podemos ver que si aumenta el número de días, necesariamente tiene que disminuir
Disminuye el número de estudiantes, por lo tanto aumenta el número de días. Entonces sí es una proporcionalidad inversa. Después tenemos la del inciso C, determine el tiempo que tardará en vaciarse una tubería de 6, no, perdón, ¿dónde está? No, si solo van 8 estudiantes, a ver, estamos aquí, ya tengo la tabla. A ver, dice que si solo van 8 estudiantes, ¿para cuántos días alcanzará la comida? Aquí está. Este sería la pregunta. Aquí estaría el resultado, 18.75 días. Y ya queda resuelto. ¿Sí? Con la tablita ya logramos responder lo que nos preguntan en este caso. Entonces, inciso A, sí podrían quedarse más días. Inciso B, ya tenemos la tabla. Si solo van 5 estudiantes, podrían quedarse 30 días. Y el C, pues son 18.75 días para 8 estudiantes. Así quedaría, ahora sí. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? No. Bien, ¿algún otro ejercicio en el que tengan dudas? Profe, ¿podría explicar la número 7, por favor? Número 7, claro que sí. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar el número 7. Y en el número 7 nos dice lo siguiente. La tabla describe la relación entre el número de obrero y el número de días que tardan en hacer un trabajo. Tenemos allá el número de obreros y días. Nos pide inciso A completar la tabla. Inciso B, ¿cuántos obreros se necesitan para completar la obra en 4 días? E inciso C, ¿cuántos días tardarán 14 obreros en hacer la misma obra? Vamos a colocar aquí nuestra tablita de obreros y los días. Bien, tenemos aquí un caso de proporcionalidad inversa, porque vemos que conforme va aumentando el número de obreros, los días para realizar la obra deben disminuir. Por lo tanto, para poder completar la tabla, vamos a usar este planteamiento. Tenemos 6 obreros, terminan la obra en 30 días. Ahora, si yo tengo 12 obreros, ¿cuánto tiempo tardarían? Entonces, para poder hacer la operación, le daría el planteamiento de 6 por 30 entre 12. Eso nos da un total de 15 días. Y efectivamente, sería la cantidad correspondiente a la mitad del tiempo. Si duplico los obreros, debe ser la mitad del tiempo. Ahora, si nos dicen luego, para tener 10 días disponibles, ¿cuántos obreros
tendría que contratar. Nuevamente con la relación aquí sería, tenemos 10 días, por lo tanto, quedaría 6 por 30. A ver, 6 por 30 entre 10. Nos da 18 obreros. Y ahora, en el caso de 40 obreros, ¿cuántos días tardaría? 6 por 30. 30. Nos daría 4.5. Y allá queda entonces la tabla y vamos a responder los incisos. El inciso A, ¿ya está listo? El B nos dice cuántos obreros se necesitan para completar la obra en 4 días. Si ahora son 4 días, entonces sería X obreros trabajando 4 días. Entonces sería X igual a 6 por 30 entre 4. Nos daría un total de 45 obreros. Quedan 45 obreros para laborar en 4 días. Y el inciso C, ¿cuántos días tardarían 14 obreros en hacer la misma obra? El inciso C serían 14 obreros, sería 6 por 30, entre 14, $12.85 días. Y allá queda ya resuelto este ejercicio número 7. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Queda claro? No, profe, todo bien. Correcto, entonces vamos a dar por concluida esta retroalimentación. Bastante interesante estos ejercicios. Creo que sí, ya igual les mandé, les envié el PDF en el grupo de Facebook, donde habían algunos ejercicios igual para que ustedes practiquen. Esos tenían los resultados, como los estuvimos viendo. Ya el día de hoy, pues vamos a iniciar con el siguiente tema, que está en la página 16 de su guía, que es referente a razonamiento algebraico. Bien, vamos a borrar aquí.
Bien, antes de iniciar con este tema, alguien que me quisiera comentar qué recuerdan o qué estudiaba la rama de las matemáticas conocida como álgebra. A ver, alguien que nos comente, por favor. ¿Cuál era el campo de estudio de esta rama de las matemáticas conocida como álgebra? Esto ustedes lo debieron estudiar desde la secundaria, en segundo, tercer año. Allá comenzaban con el estudio del álgebra. Ya después en la preparatoria, en el curso de primer año, se ven un poco más a detalle estas temáticas, que son bases para que ustedes continuaran estudiando pues los otros temas. A ver. Operaciones aritméticas. No, aritméticas no necesariamente, álgebra. A ver. Yo lo único que me acuerdo es que x más y a la 2 es igual a x 2 más 2 xy más y 2. Las operaciones con literales. ¿Qué Era, más era recuerdan? encontrarlas. A ver, otra vez, perdón. Era como encontrar las incógnitas que, por así decirlo, eran X o Y, que se representaban con letras. Así es, encontrar el valor de las incógnitas mediante la solución de ecuaciones. Igual lo vamos a ver. ¿Qué más recuerdan que estudiaron en álgebra? ¿Qué más recuerdan? Algunas operaciones se utilizaba lo que son las potencias, ¿no? Usábamos potenciación, muy bien. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este curso propedéutico que a ustedes les va a servir como herramienta para su examen de pensamiento matemático? Bueno, primero vamos a ver lo que es en el razonamiento algebraico, las expresiones algebraicas, reconocer monomios, polinomios y hacer operaciones con ellas. ¿Qué operaciones se pueden efectuar? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, aplicación de raíces, e igual los productos notables, como son binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia bueno, binomios conjugados, etcétera. Todo eso lo vamos a estudiar para que al final esas sean nuestras herramientas para llegar a lo más importante que digamos que es de este tema, que es la solución de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones se resuelven en álgebra? Bien, esos modelos matemáticos nos sirven para resolver ecuaciones lineales de una sola incógnita, sistema de ecuaciones lineales de 2 y 3 incógnitas, ecuación cuadrática, ya sea factorizando o con la fórmula general. ¿Sí? Esto es lo que abarcaría como, digamos, lo principal que vamos a ver en la parte de álgebra. Calculo que esto lo vamos a llevar en 3 clases, ¿sí? La de hoy y las otras 2 semanas. En sí el trabajo pues es un repaso para ustedes. Sin embargo, pues digamos que son reglas muy importantes porque eso les va a servir para tener una mejor resolución en los siguientes temas cuando veamos trigonometría, geometría analítica, precálculo, probabilidad estadística. Es necesario que ustedes tengan muy claras todas las reglas del álgebra. ¿Sí? Muy bien. Pues en la página número 16 de su guía, vamos a dar una pequeña lectura de lo que es en sí el razonamiento algebraico. Allá nos menciona que el razonamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que se desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el símbolo necesario para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico, especialmente las ecuaciones, las variables y las funciones. Igual hay una parte muy importante a continuación en ese mismo párrafo, nos dice, este tipo de razonamiento está en el corazón de las matemáticas, concebida como la ciencia de los patrones y el orden, ya que es difícil encontrar un área de las matemáticas
en la que formalizar y generalizar no sea central. Es decir, el lenguaje algebraico es esencial para poder entender y estudiar más sobre las matemáticas. Ahora, vamos a iniciar entendiendo este lenguaje algebraico. ¿Cómo puede ser esto? Primero, vamos a recordar qué era manejar ese lenguaje, ¿sí? Cuando hablemos del lenguaje algebraico, lo que buscamos es presentar una regla o un patrón general. Por ejemplo, en la página 16 comienza el tema de las expresiones algebraicas. Nosotros sabemos que con las letras vamos a representar las literales o variables y ellas van a estar unidas por signos de operación como son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. Y también vamos a tener coeficientes, ¿sí? Que son los números que acompañan a esas literales. Por ejemplo, en las expresiones algebraicas comunes, cuando nos dicen el doble de un número, el doble de un número bien puede ser representado por la multiplicación del coeficiente 2 por la literal, por ejemplo, x. Muchas veces se recurre a representar así 2 veces x. Este es mi coeficiente, este es mi literal. Para empezar a entender un poco más de ese lenguaje. Después, si nos dicen la mitad de un número, ¿cómo podemos representar la mitad de un número? X entre 2. Muy bien, sería presentar x entre 2. Sin embargo, también podría ser como un medio de x. Ambas expresiones son equivalentes, ¿sí? Porque multiplicar por un medio es dividir entre 2. También puede ser así. En este caso, mi coeficiente sería un medio. Y x, mi literal. Otro caso podría ser la suma de dos números es 24. Eso está en la página 17. Vamos a ver cómo se representan esos números. Bien, si la suma de dos números es 24, tendríamos que representarlo de la siguiente forma. Mi número puede ser, en este caso, x, mi número, y Ahora sería menos y. debería ser y. Pero para poder representar ese número en términos de una sola variable, donde x más y son 24, That's how I said it. tendríamos que despejar la y. Sería 24 menos x. Entonces, los números
serían X y 24 menos X. Eso serían ya expresados los dos números que suman 24. ¿Alguna duda con este caso? No entendí lo de la respuesta. Sí, Igual. en el caso que tú tengas que expresar la suma de dos números es 24. Por ejemplo, si yo sé que X más Y son dos números distintos, deben sumar 24. Y quiero expresar el valor de X. Es que el lo valor de Y, dijo mal. lo puedo hacer con la equivalencia que Y es Bueno, 24 menos no lo X. explico mal porque Y, o sea, ahí está diciendo que Por lo Y, tanto, la respuesta de Y es igual a 24 menos X. Y la respuesta de aquí es X. Porque aquí vas a encontrar Y haciendo esto y X te va a faltar. Y este sería el segundo número. Tenemos X y 24 menos X. ¿Sí queda claro? A ver. Sí. ¿Alguna duda? ¿Había alguna pregunta, por favor? Ahora vamos a hacer el otro caso que dice que la diferencia de dos números es 24. Ahora puedo establecer que X menos Y son 24. Entonces, para poder determinar Y sería X menos 24 igual a Y. Es decir, que Y es X menos 24. Por lo tanto, los números serían X y X menos 24. Esos dos nos representarían lo que es la diferencia de dos números, que sea equivalente a 24. Muy bien. Vamos ahora a representar el producto de dos números que sea 24. En este caso, sería, primero que nada, establecer que el producto de X por Y nos debe dar los 24. Entonces, el primer número es X, pero el segundo sería, es
expresado como 24 sobre X. Y podemos establecer que los números serían X y 24 entre X. ¿Sí queda claro de cómo expresar los números en forma algebraica, según como nos indican en el lenguaje? Estos ejemplos los tenemos en la página 16 y 17. Le pueden dar una revisión un poquito con calma, ¿sí? Y pues ya empezaríamos a revisar lo más importante del día de hoy, que es las operaciones con monomios. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a recordar lo que era un monomio. Nos dice ya en la página 17 de su guía, un monomio es el producto de un número conocido como coeficiente por uno o varios valores desconocidos, representados por letras, que es la parte literal. El grado de un monomio es el número de factores que forman su parte literal, la suma de los exponentes de las letras. Bien, vamos a recordar igual aquí, antes de continuar, cuáles eran los coeficientes, las literales, los exponentes en los monomios. Bien, aquí tenemos una pequeña tabla para poder recordar lo que era un monomio. Un monomio, como nos dice, va a tener un coeficiente y una parte literal. En este caso, podemos observar el primer monomio. ¿Cuál sería su coeficiente? Es un monomio de 4x. 4. ¿Cuál sería su coeficiente? A ver, alguien allá que nos... 4. ¿Cuál? 4. 4, muy bien. Después, ¿cuál sería la parte literal? X. Solamente X, muy bien. Ahora, nos vamos con el segundo caso. ¿El coeficiente cuál sería? 14. 14. 14. ¿Y la parte literal? X a la 2y. X al cuadrado por Y, muy bien. En este caso tenemos menos un medio de X cúbica Y Z al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente? Menos un medio. Se coloca con todo y el signo, ¿sí? Se contempla el signo muy bien, menos un medio. Y la parte literal, X al cubo y z. sería X cúbica Y Z cuadrado. Correcto. Y el último caso, 19AB a la menos 2 por C. 19. ¿Sí? ¿Cuál sería su coeficiente? 19. 19. 19. Y su parte literal, B menos 12. sería AB a la menos 2 por C.
y así ya queda expresado. Muy bien. Ahora ya podemos reconocer en un monomio coeficientes y parte literal. Y vamos a definir cada una de las operaciones que se deben realizar para estos monomios. La primera operación que vamos a revisar es la suma. Recordando que solamente podemos sumar aquellos monomios que se consideran términos semejantes. ¿Alguien me puede decir qué es un término semejante? ¿Que cumplen la misma estructura? Misma estructura, ¿en qué aspecto sería? Como que si tenga el mismo X2. La misma o parte Y3. literal. La misma parte literal. Efectivamente, que esta parte literal sea idéntica. Solamente podemos sumar o restar monomios que cumplan, que tengan esta misma parte literal idéntica. Muy bien. Y aquí vamos a leer la regla. En la página 17 nos dice, para sumar dos monomios con la misma parte literal, se mantiene esta y se suman los coeficientes. Entonces, solamente voy a sumar y trabajar con los coeficientes. La parte literal se mantendría. Allá viene una regla, en la guía vamos a corregirla. Hay un detalle. Para la suma nos dice... Tenemos allá ax cuadrada, y cuadrada, más bx cuadrada, y cuadrada. Vamos a considerar para esta regla general a y b, vamos a ver, como coeficientes. Entonces, el resultado sería la suma de esos coeficientes manteniendo la parte literal. ¿Sí? Vamos a corregirlo. E igual para la resta. En la resta nos dice, para restar los monomios con idéntica parte literal, mantenemos la parte literal y restamos los coeficientes. Nuevamente, solo podemos restar términos que sean semejantes. En el caso de la resta, vamos a plantearlo de forma similar. Bien, siendo A y B siempre coeficientes, en la resta sería A menos B y se mantendría la parte literal. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy a poner aquí unos ejemplos de suma. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si son términos, bueno, si no son términos semejantes? Si no son semejantes, no se puede llevar a cabo ni la suma ni la resta. ¿Sí? En ese momento ya tendríamos que dar por terminada la operación. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer algunos casos como ejemplo para que vean qué es lo que sucede. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ya que están establecidas ambas reglas. Vamos a hacer unos ejemplos de suma y resta de monomios. Profe, si en una de las, o sea, suma o resta, en vez de que la parte literal, por ejemplo, en la primera, la de la suma, tenga x a la 3, o sea, a x a la 3 y a la 2 más
ax a la 2 y y a la 2, ¿se mantendría la parte literal? ¿O cómo que? Sí, solamente sumaríamos los coeficientes y la parte literal se mantiene igual, no se modifica en suma y resta. Vamos Ok, a hacer unos gracias. ejemplos. Muy bien. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Muy bien, vamos a efectuar estas 4 operaciones a modo de ejemplo para la suma y resta. Muy bien, como nos decía la regla, lo primero que tenemos que inspeccionar es que se trate de términos semejantes. En el inciso A, para esta suma, ¿son semejantes estos dos términos? Sí. Sí. Sí son, entonces debemos de sumar los coeficientes, sería 4 más 10, y la parte literal se mantiene, entonces serían 14x. Ese sería mi primer resultado. ¿Está claro? Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, para el caso de la diferencia, aquí observo, tengo menos 3, menos 4. Coloco menos 3, menos 4 por x. ¿Cuánto me daría el resultado de esta operación? Menos 3, menos 4 nos da Menos 7. Menos 7x. porque se mantiene el signo negativo y se adiciona. Muy bien. Después, en el inciso C tengo 16xyz al cuadrado menos 9xyz al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí lo son, entonces es una diferencia. Restaríamos a 16, 7. le quitamos 9, eso nos da 7 positivo x y por z al cuadrado. Muy bien. ¿Alguna duda aquí? ¿Está claro? Sí. Y el último caso, aquí tenemos 24 y entre z al cuadrado menos 19 y entre z al cuadrado más 1. ¿Hay términos semejantes? Sí. Sí hay, ¿verdad? Este otro. Entonces sería 24 menos 19 por y entre z al cuadrado más 1. Es lo que me mencionaron hace un momento. ¿Qué sucede si no son todos semejantes? Bueno, este 1 se mantendría en la expresión para el resultado. Y quedaría, si a 24 le resto 19, nos da 5. 5y sobre z al cuadrado más 1. Y así queda la respuesta. Si quiere alguien tomar notas, aquí están los resultados. Si alguien tiene alguna duda, que lo comenten, por favor. Profe, ese 1, ¿cómo queda? ¿Como parte literal? Es una constante, no es ni una, no es digamos, es un número. O sea, no estamos involucrándolo directamente con una variable algebraica. Se mantiene en la expresión. Quiere decir que a las variables 5y entre z al cuadrado le voy a sumar 1. ¿Sí? Suponiendo que le agrego valor a y y a z, al resultado multiplicado por 5 le sumo 1. ¿Sí? Se mantendría. ¿Está claro entonces ya suma y resta para que pasemos a multiplicación? ¿Sí estamos claros? Sí, Sí, profe. maestro.
Correcto. Vamos ahora a ver las reglas para la multiplicación. ¿Ya puedo borrarlo? De todas maneras, la clase, como les menciono, queda grabada y se va a compartir en el grupo. En el grupo de Facebook. Sí, ¿Sí pudieron ver la clase anterior que subimos por el Zoom? En el Sí. Facebook. ¿Sí pudieron accesar a ella? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo ingresar? No, maestro. Correcto. Entonces vamos ahora a comenzar con la multiplicación. Bien, aquí nos dice que la regla para la multiplicación será: se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de los elementos con la misma base. Aquí conviene mencionar que tenemos en las expresiones de potencias los elementos que son la base y el exponente. Ahora, según la regla de la multiplicación de monomios, si tuviéramos 3x cuadrado y z al cuadrado por, allá viene asterisco que simboliza multiplicación, 4x cúbica y a la sexta z a la quinta. Como nos dice allá, van ustedes a multiplicar primero los coeficientes. En este caso es el 3 por el 4. Después de realizar la multiplicación del 3 por el 4, tenemos que establecer las literales sumando los exponentes correspondientes a cada una de ellas. Por ejemplo, para la x, tendríamos que sumar el 2 y el 3. Para la y, sería, aquí hay un 1 más 6. Para la z, 2 más 5. Por lo tanto, el resultado sería 3 por 4 son 12. X a la quinta, y a la séptima, z a la séptima. ¿Observaron lo que hicimos? Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes indicados a la misma base. ¿Sí queda claro el procedimiento? Ahora, en el caso de la división, que está abajito, nos dice: se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de los elementos de la misma base. Vamos a ponerlo aquí de este lado, la división. Muy bien, tenemos aquí esta división. Recordamos que los dos puntos representan una división. Una forma conveniente para realizarlo
es presentarlo en forma fraccionaria. Es decir, en el numerador quedaría 8 x cúbica y z a la 9 sobre 4x cuadrada y a la sexta z a la quinta. Ya teniendo esto ordenado, como nos dice la operación es dividir coeficientes. 8 entre 4 nos da 2. Y vamos a ir restando los exponentes. Para la x sería 3 menos 2. Para la y sería 1 menos 6. Y para la z sería 9 menos 5. Y vamos a ir realizando la operación indicada. Quedaría 2x, porque es a la 1, el 1 no se escribe como exponente, y a la menos 5, porque es 1 menos 6, y z a la 4. Ahora, cuando ustedes encuentren un exponente negativo y quieran volverlo positivo, lo podemos hacer pasándolo del numerador al denominador o inverso del denominador al numerador. Quedaría la expresión 2xz a la cuarta entre y a la quinta. Podría suceder que en su examen les den una expresión de un resultado de una operación donde todos los exponentes son positivos. Por eso conviene saber que si nosotros cambiamos de numerador a denominador, el signo de la potencia del exponente se invierte. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, aquí, como dijo usted, la y a la menos 5, cuando se pasan así abajo, se queda en positivo. Así es, tendría que volverse positivo, ¿sí? Es lo recomendable, trabajar ya con los exponentes de forma positiva. Profe, entonces no se podría dejar de manera lineal. No, sí se puede, pero les digo que igual es una expresión equivalente. O sea, cualquiera de las dos son correctas, pero hay que contemplarlo porque en algún momento podría ser que en su examen apareciera una respuesta con exponente positivo y ustedes hayan obtenido esto y tengan la duda si realmente es equivalente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, en la página 17, si ustedes observan, página 17, 18 y 19, tenemos allá 40 ejercicios. Ahorita vamos a explicar algunos para que quede claro y ustedes puedan completar esta tarea para la siguiente semana. Esa va a ser la tarea de ustedes. Vamos a revisar algunos ejemplos. La 8, ya más o menos tengo todas. La 8 ¿Ya las han me analizado? Ok. Entonces vamos a sería checar 15x3 menos 2x2 menos x. Porque como son diferentes literales, no podía sumarlas, ¿verdad? Otra cosa, en algunos casos, es lo que les iba a comentar en esta sección. Veo Aquí que de después de la operaciones. literal debe ser exponente. O sea, no es nada más el número, no lo vayan a multiplicar. A ver, por ejemplo, voy a poner aquí en la pizarra. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, en el número 2, no me dijeron en el 8, vamos a ver el 8. El 8 es 5x cúbica. Así lo deben colocar, menos 2x cuadrada.
más 6x cúbica menos x menos 3x más 4x cúbica. ¿Por qué lo puso como número y no? O sea, ¿por qué lo puso como exponente? Serían los exponentes, es lo que les comento. Si está la literal y después hay un número, que lo tomen como exponente, ¿sí? Para que esté correcta la solución. Si en algunos casos veo que por la edición se cambió al momento de colocar el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo lo resolverían? Bien, identificando cuáles son los términos semejantes, aquí veo que hay monomios que se suman y restan. Por ejemplo, este es semejante con este 6x cúbica y con este 4x cúbica. El resultado sería sumar 5 más 6 son 11, 11 más 4 son 15. Quedaría 15x al cubo. Después tenemos acá menos 2x. No hay otro término semejante. Se queda menos 2x cuadrada. Y ahora sí, estos dos sí son semejantes. Sería menos 4x. Ese sería el resultado para el caso número 8 de la página 17. Por favor, que lo observen. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna, profe. Muy bien. A ver, vamos a ver ahorita un caso de multiplicación. Por ejemplo, el número 21. Vamos a la página 18. Vamos a la página 18 con el ejercicio 21. Tenemos allá un planteamiento de la siguiente forma. Bien, tenemos aquí este número 2 y este punto significa multiplicación. Quiere decir que este número 2 va a operar a 2x y a menos 3. En este otro el 3 a x y a más 1. Entonces quedaría 2 por 2x, sería 4x. 2 por menos 3 sería menos 6. 3 por x sería más 3x. Y 3 por 1, 3. Observando ya la simplificación, 4x y 3x son términos semejantes. Sería 7x la reducción. Y los números se pueden adicionar. Menos 6 más 3 nos daría menos 3, negativo. ¿Sí está claro cómo hemos resuelto este caso del número 21? ¿Alguna duda hasta allí? No, profe. Bien, vamos ahora al número 37 de la página 19. En este caso es una división. Vamos a resolverlo.
Muy bien, tenemos aquí esta división de 24x a la quinta ya a la cuarta, más 18x a la cuarta ya a la quinta, menos 48x a la 10, y cúbica. Todo dividido entre 6x cuadrada y al cubo. Vamos a ir separando cada uno de ellos. Y vamos a obtener 3 divisiones de monomio. ¿Por qué, maestro? No lo sumaríamos los de arriba y después ya lo haríamos directo. Esta es una opción. O sea, igual puede ser ya directo para la simplificación. Y ya de esta forma podemos ir haciendo la reducción, tanto de la división de los coeficientes y la resta de los exponentes. Por ejemplo, en el primer caso, 24 entre 6 nos da a 4. En la X sería 5 menos 2, nos da 3, que daría X cúbica. Después, la Y a la cuarta, entre Y cúbica sería Y nada más. Más 18 entre 6 nos da 3. Después tenemos X a la cuarta entre X cuadrada sería X cuadrada. Y a la quinta entre 3 sería Y al cuadrado. Menos. Después ahí tenemos 48 entre 6 nos da a 8. X a la 10 menos 2 nos da 8. Y ahora, Y a la 3 entre Y al cubo nos daría 0. ¿Qué sucede cuando nos da el valor de 0? Cualquier potencia a la 0 nos da 1. Por esa razón es que se cancela. Y solamente nos quedaría X a la 8. Yo observo y no tengo términos semejantes. Así quedaría nuestro resultado. Sería 4x cúbica y más 3x cuadrada y al cuadrado menos 8x a la octava. ¿Sí queda claro entonces este ejercicio, el número 37? Sí, maestra. Bien, ahora, ¿qué sucede con el caso de las potencias? Vamos a ver, ahí tenemos, por ejemplo, en el número 39. En el número 39 tenemos menos 3x cuadrada elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve? Primero que nada, esta potencia va a elevar tanto el coeficiente como a la parte literal. Sería menos 3 al cubo o x al cuadrado al cubo. Elevar el menos 3 al cubo sería multiplicar sucesivamente menos 3 por menos 3, que da más 9. Por menos 3 nos daría menos 27. Y ahora, cuando elevamos una potencia a otra potencia, se multiplican los exponentes. ¿Por qué razón? Porque sería multiplicar x cuadrada por x cuadrada por x cuadrada, que sería lo mismo que colocar x a la 6, que sería más 2, más 2, más 2, nos da 6. 2 por 3, 6. Así quedaría resuelto para el caso 39. Bien, entonces la tarea de ustedes para esta semana es hacer esos 40 casos. Algunos ya los explicamos aquí durante la clase, a manera de ejemplo.
Nada más tengan cuidado con la recomendación que les hice. Después en la literal, si ven un número, esa debe ser su exponente, porque ahí hay unos detalles en algunos ejercicios, pero la mayoría están bien, se pueden realizar con la especificación que traen. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿sí? Esos ejercicios igual los van a realizar y me los van a enviar. ¿Sí? Vamos a ir ya semana a semana cumpliendo con estos deberes de las tareas para que pues haya digamos, un reforzamiento a estas temáticas. Algunos de ustedes pues ya me imagino que dominan estos temas de álgebra. Estamos todavía en la parte introductoria, como les digo, son las bases para avanzar a los temas que son productos notables, factorización. Después veamos todas las ecuaciones, ¿sí? Para cubrir toda la temática de álgebra. Calculo que deben ser como 3 clases y vamos a estar con álgebra. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo claro, chicos? No, profe, todo claro. Entonces, nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿sí? Así como hoy, para continuar con todos los temas, ¿sí? Ya vamos a ver las operaciones ya con polinomios. Hoy concluimos monomios. Vamos a arrancar con polinomios y productos notables. Eso sería lo que veríamos la semana que viene. Pues ya tienen la tarea. Son la página, vamos a anotarlo, 17, 18 y 19. ¿Sí? Esos son los 40 ejercicios que me van a entregar. ¿Sí? Los pueden hacer en el mismo espacio que les indica en las hojas, o si quieren hacerlo en un cuaderno, igual es válido. ¿Sí? Me lo envían, así como me están enviando sus evidencias con fotografía o PDF, y pues allá queda la evidencia para seguirles pues dando las explicaciones, revisando, que tengamos el avance. Bien, les agradezco su atención y pues que tengan un excelente fin de semana, chicos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Hasta luego, profe. Gracias, maestro. Bueno, igualmente.